Termina este 2024 lleno de eventos y también estamos a horas del inicio de la última estación del año, del solsticio en Capricornio. Hablemos un poquito de la parte astronómica antes de meternos en el significado simbólico que nos puede dar la astrología. Nosotros desde nuestra perspectiva vemos que el Sol gira alrededor de la Tierra. Sabemos que esto no es así, que es la Tierra la que orbita alrededor del Sol, pero nosotros hacemos una astrología geocéntrica basada en qué es lo que nosotros vemos. Cuando el Sol está conjunto al ecuador o cruza el ecuador, nosotros tenemos los puntos de los equinoccios. Pero a medida que el Sol se aleja y se eleva o desciende, vamos a tener los puntos de su órbita más elevado, que sería el solsticio de verano, y el más bajo, que sería el solsticio de invierno. Ahora, ¿qué quiere decir solsticio? Es una palabra que viene del latín, es sol sistere, sol por supuesto refiere al astro, pero sistere quiere decir quedarse quieto. ¿Por qué? Porque cuando el sol en su órbita aparente alrededor de la Tierra alcanza su punto más elevado o su punto más bajo, parece frenar y quedarse quieto por aproximadamente unos 3 días, ¿sí? Nosotros tenemos en el simbolismo muchísimas referencias a esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, el ave fénix que muere y tarda 3 días en resucitar. Cristo que muere justo cerca del solsticio de invierno para el hemisferio norte y tarda 3 días en resucitar. Como si esos 3 días fueran el tiempo que necesita el sol para poder dar esa vuelta y volver a renacer, que vuelva a haber esperanza en el mundo. Porque si bien el invierno es una época donde el sol parece estar, o el sol, la vida, la vitalidad, parece estar en su punto más bajo, logra dar esa vuelta, logra resucitar y logra salir de la oscuridad. Por supuesto que en tiempos antiguos esto tenía enorme relevancia porque el cielo funcionaba a modo de calendario. Entonces se necesitaban medir estos momentos para organizar las cosechas. Vamos a seguir hablando un poquito de la astronomía muy sencilla, de lo que significa un solsticio. Primero agradecer esta imagen de Starwalk que tomé de internet. Nosotros vemos que si estuviéramos en un mismo lugar y tomáramos una foto del cielo a la misma hora, veríamos que el Sol hace este recorrido, el recorrido de una especie de 8. Esto es lo que se llama analema. Donde se cruza el nudo, esos son los equinoccios, el cero de Aries y el cero de Libra. Pero a partir del cero de Aries y el cero de Libra, el Sol va a alcanzar su máxima declinación, que esto sería desde el hemisferio norte el cero de Cáncer, y lo que vamos a ver ahora en el solsticio de invierno para el hemisferio norte, su punto más bajo. En el hemisferio norte, en el solsticio de invierno, lo que vamos a ver es que el Sol está en su punto de elevación más bajo. Ahora también lo vamos a ver desde la perspectiva del hemisferio sur, porque los que estamos en el sur finalmente también existimos. Bueno, veamos aquí en Stellarium qué podemos ver desde la perspectiva del hemisferio norte. Fíjense, lo que yo hice aquí fue, puse el Sol para el 21 de diciembre del 2024 en una localidad del hemisferio norte y ustedes pueden ver aquí que está en su punto más bajo. Este es el ecuador, este es el Sol está por debajo del ecuador porque Capricornio justamente es un signo de invierno en el hemisferio norte, y lo que voy a hacer ahora es ir avanzando el calendario mes a mes. Entonces vamos a ver del 12 de diciembre perdón, del 21 de diciembre al 21 de enero, al 21 de febrero, al 21 de marzo. Vamos a ver que el 21 de junio, que es el solsticio de verano en el hemisferio norte, el Sol va a alcanzar su punto más alto, pero lo que me interesa es que ustedes vean esta figura de 8 que dibuja el Sol a lo largo del año, el famoso analema. Acá vamos. Entonces esto es el 21 de diciembre, seguimos, ahora vamos a ir al 21 de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Fíjense cómo junio está en su punto más alto. Y luego seguimos julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre, diciembre. Fíjense cómo tanto en el 21 de diciembre como en el 21 de junio freno y pegó esa voltereta, ¿sí? Eso es lo que es un solsticio. Es cuando los días son o más largos o más cortos en el año. Vamos a verlo desde la perspectiva del hemisferio sur. El 21 de diciembre es el inicio del verano, con lo cual el Sol está por encima del ecuador y en su punto más alto. Acá, disculpen, esto lo voy a tener que explicar. Nosotros, el Sol sigue saliendo por el este, se sigue poniendo en el oeste, pero solamente que nosotros desde nuestra perspectiva lo vemos espejado. Por eso es que ustedes van a ver que el Sol parece moverse para el otro lado. Entonces aquí estamos en el 21 de marzo. Voy a volver a empezar. Aquí. Disculpen. Bien, vamos a volver a empezar con esta grabación. Aquí lo vemos al Sol en su punto más elevado. Este es el este, el oeste. Acá vemos cómo sigue haciendo esta figura de 8, pero para el otro lado, invertida. Aquí lo vemos en junio, su punto más bajo, porque inicia el invierno. Seguimos, seguimos, seguimos. Y vuelve a su punto más alto en diciembre del 2025, el inicio del siguiente verano. Bueno, habiendo hablado ya desde el punto de vista astronómico, muy sencillo, por supuesto, miremos la carta para el ingreso del Sol en Capricornio propiamente dicho. Nosotros aquí lo que vemos es que el Sol está en cuadratura a los nodos, esto es algo a lo que me voy a referir en la filmina siguiente, pero veamos ahora qué sucede el día en que el Sol ingresa en Capricornio. Hay algo bastante particular y es que el Sol se está separando de una cuadratura de Neptuno, pero todavía está dentro de orbe de esa cuadratura de Neptuno. Esto tiene que ver, Neptuno, recordemos que tiene que ver no solamente con el agua, sino también con todas las cuestiones de engaños, de cosas poco claras, de fantasías. Y al ser una cuadratura, al ser una cuadratura, creo que esto está expresando algo negativo. ¿Por qué me interesa remarcar esta cuadratura? Porque este Neptuno estacionó cerca de este punto, de este grado, se acaba de poner directo, acaba de retomar su movimiento directo, pero cuando se hizo la conjunción de Júpiter-Saturno en diciembre del 2020, que es una conjunción que a nivel mundial, a nivel mundano, inaugura un periodo para el mundo de 20 años, la Luna ese día estaba en este grado, estaba en el grado 27 de Piscis. Por lo tanto, todos los eclipses, ingresos de Aries, Libra, Capricornio, eh, Cáncer o las lunas nuevas o lunas llenas donde algún grado de esa conjunción esté enfatizado son significativos a nivel mundial. En este caso, esta cuadratura nos puede estar hablando de una epidemia, ya no de algún virus, por supuesto que Neptuno en Piscis podría ser un virus, pero tenemos otras epidemias en este momento vigentes en el mundo que tienen que ver con la falta de discriminación, que tienen que ver con las imágenes, que tienen que ver con los videos, ¿sí? Y me refiero específicamente a todo lo que sea los videos de TikTok o ese tipo de plataformas que están realmente inundando a las personas, bueno, a los medios, teniendo un enorme impacto indiscriminado. Todavía no hemos logrado discernir y discriminar el impacto que esto tiene, sobre todo sobre los más jóvenes. Me refiero a la epidemia de el juego compulsivo, las apuestas, etcétera. Y por supuesto las drogas. Esto es algo que está sobre el tapete con este ingreso y que va a estar por los próximos 4 meses muy vigente. Seguramente sea un tema del que vamos a ver que se va a hablar. Bien, otra cuestión de esto es que tenemos un Marte ya dentro de orbe de la oposición a Plutón. Marte representa militares, ejércitos, personas que pelean, personas muy agresivas. Esta oposición a Plutón marca algún tipo de crisis, que puede ser una crisis referida a armamento, puede ser una crisis, sobre todo si son armas de ataque que vienen, eh, me imagino que son explosivas porque Marte está en un signo de fuego, pero también que vienen por aire porque Plutón en oposición está en un signo de aire.
Pero recordemos que no falta tanto para que este Marte entre a un signo de agua, así que también en ese momento podemos esperar ataques que vengan por agua. Pero Marte, oposición a Plutón, no es una energía fácil. A nivel mundano está hablando de un recrudecimiento de las agresividades. A nivel personal, si esto tocara algún punto de nuestra carta natal, sería importante plantearnos cómo nos empoderamos, si vamos o no en pos de nuestros deseos. El hecho de que Marte esté retrógrado es una buena oportunidad para revisar cómo nos afirmamos en la vida. A nivel mundano, que esté retrógrado podría ser un regreso. Imaginémonos que cuando estaba directo hubiéramos alcanzado un cese de fuego. El hecho de que esté retrógrado es un regreso a los ataques, lamentablemente. Pero también podría estar hablando de una reorganización de ejércitos. Muy bien, lo más llamativo es la famosa T cuadrada mutable, o una gran cruz mutable que vamos a ver. Fíjense, la luna, que representa a la gente común, que representa al pueblo, está en una oposición partil a Saturno. Esto puede estar hablando de, en el hemisferio norte, sobre todo, mucho frío, ¿sí? Saturno es un planeta frío, pero también nos está hablando de límites, nos está hablando de un golpe de realidad, nos está hablando de frío, escasez. Podría haber problemas, por ejemplo, no sé, con la calefacción o con la energía que provee calefacción, pero sobre todo me parece que es un enorme golpe de realidad, donde por un lado podría ser algo positivo, a pesar de que las oposiciones siempre implican sufrimiento y son difíciles. Podría ser algo positivo como para ponerle límites a este desborde que está habiendo con ese Sol Neptuno. Hay mucho desborde en el mundo en cuanto a bueno, los videos, la información que se transmite, la falta de discriminación, como les decía antes, el tema de la adicción al juego, la adicción a las apuestas. Pero por otro lado, es probable que veamos en algunas regiones del mundo que el pueblo está siendo sometido, o que las mujeres, sobre todo porque la luna es un planeta femenino, están en una situación difícil. Y por supuesto pienso en Siria, no puedo pensar en otro país en este momento que no sea Siria. Y bueno, pienso en las mujeres que seguramente pierdan muchos derechos o se vean muy limitadas en estos próximos 3 meses. Vemos que esta luna además forma una cuadratura a Júpiter, que también a su vez forma la cuadratura con Saturno, y una oposición a Mercurio. Nuevamente pienso en Siria. Júpiter está hablando de restricciones por cuestiones religiosas. En otros países del mundo también problemas o límites que se le ponen a la justicia o a personas que tengan que ver con lo religioso. Así que eso es algo que en los próximos meses, hasta el ingreso del Sol en Aries, va a estar sobre el tapete. ¿Qué tipo de límites necesitamos poner a personajes que nos representen a nivel de justicia, también deportes y sobre todo cuestiones religiosas? Mercurio representa personas jóvenes, estudiantes, entonces también las comunicaciones, por supuesto, y también esto va a estar muy tironeado, porque las grandes cruces mutables tironean. Hay que decir que los signos mutables, que son justamente Sagitario, Piscis, Géminis y Virgo, son signos que tienen que ver con el movimiento. Y Sagitario es un signo que tiene que ver con lo que está lejos. Por lo tanto, me parece que es muy interesante cómo esta configuración describe lo que está pasando en los Estados Unidos, sobre todo en la zona de Nueva Jersey, donde hay drones, cantidad enorme de drones que sobrevuelan a las ciudades y que nadie puede explicar qué son. Me parece que este simbolismo, la tirantez que esto implica, está muy, muy bien, refleja muy bien este acontecimiento, y que esto va a recrudecer durante los próximos meses. Seguramente la oposición de Marte a Plutón también tenga que ver con qué se hace con esto. ¿Se ataca? ¿No se ataca? Por ahora, ese Marte que está retrógrado, lo que nos está diciendo es que hay vacilación, porque un planeta retrógrado justamente vacila a la hora de tomar acciones de defensa contra estos drones. Así que me parece que esto es sumamente
sumamente significativo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir un poco. Les comentaba que les quería hablar de lo que se llama el bamboleo de la luna en eventos mundanos. Esto refiere a cuando el sol está en cuadratura a los nodos, que es el caso con el solsticio. Vemos que el sol está justamente a 90 grados de los nodos y un astrólogo norteamericano del siglo pasado, Carl Payne-Tobey, comentaba que cuando el sol está en conjunción en cuadratura a los nodos, hay inestabilidad en la humanidad, la gente está más excitable, se confunden más fácilmente, sus reacciones son emocionales en vez de intelectuales. Este hombre, además de ser astrólogo, trabajaba en una empresa de seguros y hacía estadística, y él notaba que eran muchos más los accidentes, tanto naturales como provocados por el hombre, que sucedían cuando el Sol estaba en conjunción en cuadratura a los nodos, incluso más que en los eclipses. Por lo tanto, esto es algo que resulta interesante de ver, ¿no es cierto? Toda la última parte, porque él le daba bueno, un orbe bastante amplio, un poquito más de 2 semanas antes de que esto ocurriera, o sea que estamos hablando de mediados de diciembre y luego una semana después de que esto ocurriera. O sea que podemos pensar que desde mediados de diciembre hasta los primeros días de enero podemos esperar ya sean eventos naturales inesperados, pero también eventos producidos por eh, una falta quizás de control emocional por parte de la humanidad, ¿no es cierto? Pero lo veremos, es interesante. Nosotros a nivel personal ya sabemos que la astrología nos da herramientas como para decir, bueno, tomar decisiones informadas, con lo cual, sabiendo que hay una especie de excitación fuera de lo normal en el mundo, está bueno intentar ser cautos, está bueno no dejarnos llevar por los desbordes emocionales y sobre todo si estamos en actividades grupales, tener cuidado de, bueno, tomar los recaudos necesarios, ¿no es cierto? Por ejemplo, si estamos en lugares donde se tiran fuegos artificiales, ser cuidadosos, no exponernos, etcétera, porque tener en cuenta que en este periodo hay mayor propensión a los accidentes. Quiero comentar que esta idea no es novedosa, o sea, Carl Payne-Tobey la toma de Ptolomeo. Ptolomeo ya habla hace 2000 años de la cuadratura del Sol a los nodos. Si seguimos un poquito, vamos a ver el ingreso en Capricornio para la Argentina. Y en la Argentina nosotros vemos que el ascendente para el ingreso va a estar sobre la estrella Facies. La estrella Facies es una estrella que produce determinación, es una estrella que es bastante, ¿cómo podemos decirlo? Que avanza, ¿no es cierto? Que es de la naturaleza de Marte, que es bastante intransigente, no frena, con lo cual nosotros podemos esperar que el rumbo de la Argentina sea hacia seguir adelante en el camino que ha tomado. En este ingreso vemos que Neptuno está en la casa 4. Ese Neptuno es significativo porque, como yo ya les decía, es el grado donde estuvo la Luna en la conjunción, la gran conjunción de Júpiter con Saturno, con lo cual podríamos esperar, esto podría ser, bueno, cuestiones de inundaciones quizás en algunas regiones del país, con este Neptuno en agua, cierta confusión, alguna cuestión en la base del país que no esté demasiado discernida, demasiado clara, pero en estas cartas de eventos la casa 4 representa la oposición, porque es el contrario de la casa 10. Por lo tanto también podemos esperar casos de corrupción o cuestiones poco claras, poco discernidas con respecto a la fuerza que le hace una oposición al gobierno. El gobierno con algunas dificultades, vemos que el gobierno está representado por la casa 10, allí está Virgo, Mercurio está en la casa 12, que es una casa oculta, en su signo de exilio, está formando una cuadratura con la Luna, podrían haber ciertas dificultades de el pueblo o la opinión pública con respecto a algunas medidas que toma el gobierno, sobre todo algunas medidas que el gobierno intenta mantener ocultas, porque Mercurio está en la casa 12. Vemos que es probable que tengamos una fuerte influencia de cuestiones externas. La casa 7 representa contratos con otros
y la luna regente de esa casa está en la casa 9, con lo cual podemos esperar, em, bueno, contratos con fuerzas extranjeras, contratos que impliquen, por ejemplo, exportaciones, ¿no es cierto? Sobre todo eso, temas de importación-exportación con la luna en la casa 9. Bien. Bueno, no me quiero detener demasiado en esto porque ya es muy puntual para un país. Esto da para una grabación nueva, digamos, pero sí quisiera ver el ingreso para Venezuela, ¿no es cierto? Sabiendo que en enero correspondería que el presidente electo asumiera. Nosotros es bastante interesante lo que ocurre en el ingreso basado en Caracas, porque vemos que la luna, que representa la opinión pública, que representa al pueblo, está muy angular, muy angular, formando, justamente está en el lugar del gobierno, con lo cual vemos que el gobierno va a estar influido por la opinión pública. Vemos que el regente del gobierno actual está sobre el ascendente, pero en su signo de exilio. Entonces, esto me parece muy importante, ¿no? Que tanto el planeta que representa al pueblo como el planeta que representa al gobierno estén tan angulares. El hecho de que haya los cuatro ángulos estén impactados por planetas, por esta cruz mutable, está diciendo que van a haber acontecimientos en Venezuela. Ahora, la oposición está, aquí vemos la oposición está representada por la casa 4. La oposición, por supuesto que en este caso es María Corina Machado. El hecho de que esté Saturno allí nos habla de limitaciones por parte de la oposición, pero también Saturno es un planeta maléfico, con lo cual nosotros podemos pensar que la oposición, María Corina Machado y el presidente electo, le están generando un daño a Maduro. ¿Por qué lo digo? Porque el regente de la casa 10, que es Mercurio, está débil en su exilio, en cuadratura a Saturno y en oposición a Júpiter, que representa la oposición. Ya veremos, Venezuela, acontecimientos. ¿Sí? El hecho de que el Sol esté angular, queda angular, también nos dice que va a estar en las noticias. Venezuela va a ser un país que va a estar en las noticias en los próximos 3 meses, ya lo veremos. Por otro lado, quise hacer el ingreso sobre la Carta de España. Usé la carta de la década de los 70, creo que es el 78. Estoy usando diferentes técnicas como para ver distintos modos de utilizar esto a nivel astrológico. Estoy mostrando diferentes técnicas. Sí me pareció súper interesante que el día en que se produce el ingreso del Sol en Capricornio, la luna, que representa al pueblo, que representa la opinión pública, queda en la casa 8, es una casa de angustias, es una casa de dificultades económicas, es una casa que tiene que ver con deudas, quizás está justo sobre Saturno, y Saturno para España rige la casa 2 del dinero. Así que hay algo aquí que tiene que ver, podría ser deudas de gente joven, porque esa luna está haciendo cuadratura a Mercurio. No tengo muy claro qué, pero hay un tema económico que pasa a primer plano para España en los próximos meses. También interesante que Mercurio queda en retorno perfecto en el mismo signo donde está el Mercurio natal. Mercurio rige cuestiones de acuerdos con otros, porque es el regente de la casa 7. También rige cuestiones que tengan que ver con el sistema judicial o lo jurídico, porque justamente rige la casa 9 también. Así que vamos a tener novedades con respecto a esto. Si bien Mercurio en la carta natal para España está en la casa 12, que puede estar mostrando problemas, ya sea con la justicia, con cuestiones de importaciones o exportaciones, el hecho de que el Mercurio en el ingreso quede en la casa 10 va a ser visible. Cuestiones de la justicia puede ser que salgan a la luz, cuestiones de la justicia donde la justicia no fue del todo idónea, por así decirlo. Me pareció que esto podía ser sumamente interesante. Fíjense que en el ingreso Saturno también queda en la casa 2 y la Luna en la casa 8. Vuelve a reforzar este problema con alguna cuestión económica. Bien.
Por último, quise mirarlo en la carta de Donald Trump. Me llamó muchísimo la atención que el ingreso en Capricornio, basado en Washington, tenía el medio cielo prácticamente en el mismo grado que el ascendente de Donald Trump. Eso me pareció increíble, que este hombre va a asumir la presidencia de los Estados Unidos en enero, justamente durante este ingreso, y que el medio cielo del ingreso basado en Washington quedara en el grado ascendente. Me pareció realmente impresionante. O sea, las matemáticas del cielo no me dejan de asombrar. También me pareció importante destacar que Júpiter del ingreso, que para el ingreso rige la casa 4 del país, la tierra, los agricultores, que fueron los que le dieron su apoyo a Trump. La verdad que Trump ganó no por el apoyo de las grandes urbes, sino por el apoyo del agricultor, de la América más profunda, de la América que trabaja la tierra. Vemos que ese Júpiter está justamente muy cerquita de Urano, ¿sí? Pero destacado sobre el medio cielo de Donald Trump. Ese Júpiter en el ingreso también rige la casa 2 del dinero. Fíjense cómo la cúspide, usando Placidus, de la casa 2 está sobre la luna, como hay un tema económico que Trump promete que viene a sanar y que es lo que a él le hace ganar la elección. Es impresionante cómo esto lo puede mostrar, ¿no es cierto? Eh, en la cúspide de la casa 2, justo donde está la luna. Bueno, por supuesto, también hay muchísimo más que podríamos hablar de esta carta, pero no es el objetivo de este video. Eso lo podemos charlar en otras ocasiones. Desearles una muy feliz Navidad, un muy feliz Año Nuevo, y comentarles que ingresando a la página pueden descargar tanto el calendario que viene de regalo. Es un calendario donde van a poder ver los principales eventos del 2025. Esto es para teléfono móvil o celular, también para computadoras o ordenadores, y es nuestra manera de mostrarles el enorme aprecio que les tenemos por habernos acompañado durante el 2024. También con este mismo link van a poder descargar los fondos de pantalla tanto para ordenador como para teléfono celular que les hacemos de regalo. Aquí vemos simplemente 5 de los 12, pero para que ustedes tengan idea de el lindísimo diseño que estamos haciendo para cada signo. Aquí tenemos Sagitario, aquí tenemos Tauro, Piscis. Fíjense la belleza de estos diseños que hemos hecho. Y como siempre, los esperamos en el 2025 para que nos sigan apoyando con sus comentarios, nos sigan ayudando a aprender astrología a través de comentar hechos que hayan sucedido, que vayan sucediendo y que ustedes crean relevantes con la información que estuvimos viendo en este video. Y vamos por más astrología consistente, de buena calidad para el 2025. Muchísimas gracias por todo su apoyo.